Abund bashmayu netekadash shemoch tiveh malekutoch neweseh beyonoch ayikanod bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Por eso hay que celebrar la Navidad y cada fiesta cristiana con mucho gusto. Caminó en este mundo, Así es. pero a mí me sorprende muchísimo. Sí, sí. Cada gesto, cada palabra nos ha salvado. Estuvo Dios en esta tierra. Está pues, pero estuvo físicamente. Bueno, hasta aquí San Justino, siglo II. Vamos ahora a darnos un salto de siglos, pero les leo quién más vino después. Otro grandísimo padre llamado San Ireneo de León, que fue el que primero nos dio la lista de los libros canónicos. A él le debemos. ¿Literatura antiherética? Sí, pero no lo vamos a ver, nomás lo pasamos. Luego en Roma surgió un antipapa llamado Hipólito de Roma, que finalmente murió reconciliado con el Papa y es padre de la Iglesia, San Hipólito, que escribió sobre todo de la liturgia. Me gustaría ver a todos, pero tengo que elegir, seguimos brincando. ¿Y cómo se supone que era antipapa? Él se puso al frente de la Iglesia contra el Papa. O sea, él dijo, el obispo de Roma soy yo. Porque es antipapa, curioso, pero es santo padre de la Iglesia. Porque el Papa, según Hipólito, que era muy ortodoxo, el Papa estaba mal en su doctrina. Hagan de cuenta toda la vida. Ahora hay quien dice que el Papa Francisco no es el auténtico Papa. Es por eso que le pregunté, porque ¿cómo se puede detectar un antipapa de un papa? El Papa pero hay quien católico que dice no le voy a hacer caso al Papa porque él no es el Papa, tiene errores. He oído, no, absolutamente, el Papa es el Papa. Pero siempre ha habido esa idea, pues, como hay antipárrocos, ¿no? Hay quien dice, este párroco está mal, yo no le hago caso, siempre ha habido eso. Entonces, estaba el Papa, pero pensó que no era tan ortodoxo, que estaba equivocado, que permitía, por ejemplo, que se reconciliaran con la Iglesia grandes pecadores. Era muy laxo, pues. Hagan de cuenta ahora, a Francisco lo tilman de poco ortodoxo, o sea, que ha roto con muchas doctrinas, que es muy laxo, hasta alaba a Lutero y dice que hasta los gays pueden ser acogidos, que eso es parte de la misericordia, y algunos hasta le acusan falsamente de que permite la comunión a los que no están casados. No es cierto, eso no es cierto, exagera. Pero si hubiera ahora un gran personaje herético, un sacerdote que diga yo soy el Papa, tendría seguidores contra Francisco. Así fue Hipólito. Pero al final se reconciliaron los dos y murió pues. San Ireneo y San Hipólito. No, era otro el Papa. Era otro el Papa. Dejen decir. Calixto. Papa Calixto, sí. No. Es que este hombre era muy sensible a las herejías. Era defensor de la verdad. Hay quienes no toleran pues cualquier como desviación doctrinal, pero no lo vamos a ver por lo mismo, es antipático. No, es muy venerado en la iglesia, sí, le debemos mucho, sobre todo
una obra que se llama Tradición Apostólica, que habla de la liturgia. En Ciudad de México es el patrono de la Ciudad de México, ¿saben? San Hipólito, no sabía. Sí, sí, lo sabemos. Yo desde hace mucho, no sé quién de México dijo, y ya lo comprobé que es el patrono de la Ciudad de México. Entonces hay un templo. ¿Sabe? Hay un templo. Algún español que vino, algún sacerdote, era devoto, no sé por qué. La Virgen de Zapopan, de la diócesis, de Jalisco, Santo Santiago. Santiago Apóstol, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos brincando siglos, vamos a África ahora. África era la parte norte de lo que es actualmente el continente africano, no era todo el continente. La parte norte, o sea, la más cerca al Mediterráneo, no tenemos ningún mapa. Sí, pero viene ahí. aquí está. La parte norte, sí, ahí está, perfecto. Se le llamaba Roma, era una provincia, pues. Miren, ahí está el mar Mediterráneo, arriba está España, etcétera, Italia, las islas. La parte oscura de abajo, nada más, eso era África. Mauritania, eran distintas provincias de África, Numidia, etcétera. Ahí estaba Egipto, que no se ve, pero ahí estaba. Alejandría, ciudades importantes, Cartago de donde surgió Tertuliano y San Cipriano, y después de ahí surgió, pues ahí estudió San Agustín. O sea, hubo mucha. África del Norte fue muy importante para el cristianismo. Curiosamente ahora, si uno va a África, solo la mayoría son maometanos, o sea, absolutamente contrarios al cristianismo. La mayoría siguen el Corán, su religión es muy limitada. Ya se acabó el cristianismo, pero fue muy fuerte en el siglo III. Ahí nos vamos a ubicar, siglo III. Y les voy a hablar de San Cipriano. Nos pasamos a Tertuliano. Por cierto, corrijan en su libro, en Tertuliano, página 91, corrijan, no es San Tertuliano, se le pasó a la imprenta. ¿Es tertuliano nomás? Nomás, él no es santo, no es padre de la iglesia, es escritor eclesiástico, porque se equivocó. Es una herejía decir que hay San Tertuliano, porque Tertuliano fue un gran escritor, un gran teólogo, un abogado cultísimo, pero se hizo hereje. A la mitad de su vida renunció al cristianismo porque se le hacía muy blando el cristianismo. ¿Por qué hay perdón de los pecados? Pues hay que apreciar lo que la iglesia nos ofrece ahora. Si ahora hubiera un tertuliano, un cardenal, un obispo, dijera no confesiones, si no te mantienes en gracia te condenan, no hay confesiones. Para algunos pecados, no para todos, pero decía, la iglesia ni hace mucha penitencia, ni hace mucha oración y perdona pecados. Yo no quiero ser parte de esta iglesia blandengue. Era muy exagerado, quería vivir sin comer carne, sin beber vino, sin matrimonio. Estaba casado, parece que renunció al matrimonio. Hay una obra de él que se llama A mi mujer. Por eso sabemos que estaba casado. Pero decía así, decía que el uso del matrimonio no tenía que existir entre los que, o sea, quería vivir como asceta totalmente. Entonces se hizo hereje montanista. Había un tal Montano. ¿Hereje montanista? ¿Así se dice? El montanismo era ya nomás vamos a hacer la introducción de paso, estamos viendo de paso, al que nos vamos a dedicar es a San Cipriano de África. Vamos a ver a San Cipriano en la próxima clase, pero les platico de esta herejía del montanismo. Montano, un hombre que se creía la encarnación del Espíritu Santo.
la historia de la iglesia ha habido muchísimas herejías. Todo lo nuevo que pueda haber no nos asusta. Sí, pues ahora que hay el luteranismo, los protestantes, que niegan solo algunas cosas, pero grandes herejías peligrosas para el mundo fueron otras. Una fue el montanismo. Montano, un hombre que decía, era cristiano y se hizo hereje. Lo que Cristo fue respecto de la segunda persona divina, la encarnación, yo soy de la tercera persona divina, del Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo que he venido a este mundo. Y se creó un grupo de seguidores. Tendría, como todos los herejes, una gran personalidad, ¿eh? Para ser hereje hay que ser muy grande. No cualquiera, porque si yo digo algo y nadie me sigue, pues ahí se acaba. Pero él atraía. Yo conozco algunos, Pablo. Sí hay. Uy, sí. Así es. Entonces, ¿qué decía? Hay que hacer penitencia porque el mundo se va a acabar. Ahora hay muchos montanistas en él que diario están anunciando el fin del mundo. Él lo anunció, siglo segundo, tercero. Lo anunció el fin del mundo, sí. Incluso puso fecha. La fecha era, sí, curioso, ¿no? La fecha era cuando se muriera una de sus seguidoras. Se llamaban Maximina y Priscila. Sus manos, pero no era Priscila la del San Pablo, de Aquila. Maximina y Priscila. Maximina y Priscila, dos profetisas. Llegaban a las plazas de ese tiempo, no plazas de ahora, los foros, llegaban y empezaban a hablar. El Espíritu Santo encarnado en nuestro fundador nos dice que si no se convierten se va a acabar el mundo. Y cuando muriera Priscila se iba a acabar, se murió y miren, todavía estamos aquí. Entonces, ¿qué anunciaban? El fin del mundo, por lo tanto hay que convertirse, hacer mucha penitencia y vivir en oración. Lo que la iglesia ha proclamado, pero con orden, con cierta medida. La santidad consiste en la caridad, no solo en la penitencia, pues también nos hemos desviado de eso. Entonces, Tertuliano se hizo montanista. Dijo, de aquí soy, la iglesia católica es mi laza, yo me hago montanista. Y otra cosa, lo pongo aquí con una exageración. Esto se les graba mucho a los muchachos del seminario cuando hablo de Tertuliano. Sí, siempre mencionan ese detalle. No solo se hizo montanista, se le hizo laxo el montanismo y creó su propia secta, los tertulianistas. Por eso no lo vamos a estudiar, pero sí hay que reconocer que todo lo que escribió cuando su época católica fue muy bueno. Tenemos grandes, ¿saben por ejemplo a quién le debemos el nombre de Trinidad? El primero que usó en latín la palabra Trinitas, el que la creó, no existía esta palabra, fue Tertuliano. Y nosotros seguimos usando el nombre de Trinidad para darle a las tres divinas personas. Fue una creación de él. Y otras, Yo pensé que había sido San No, fue Tertuliano, en latín. Era un gran latinista, maestrazo de latín. Entonces creó algunas expresiones. Creo que la palabra penitencia en latín se la debemos, él la creó, no existía. Era conversión en castellano, y él creó la palabra penitencia, pues ya existía en griego y en hebreo. Él creó muchos conceptos católicos en latín, por eso se le venera como escritor eclesiástico. Pero ya de su época, tiene escritos de su época herética, donde habla pues que en concreto, que la misericordia de Dios tiene su límite, que no lo podemos negar, que es difícil aceptar que Dios sea tan misericordioso que todo perdona. Por eso
amemos mucho a la iglesia como la tenemos actualmente. Ha ido quitando herejías, ha ido quitando falsas ideas, y lo que ahora tenemos hay que vivirlo a plenitud. La doctrina que actualmente tenemos, a los padres de la iglesia les costó. Entonces vamos a empezar a ver, ya brincamos muchos años, vamos a empezar a ver a San Cipriano, del siglo III, antes de que viniera la paz de la iglesia. Vamos a ver cómo se comportó la iglesia en tiempos de persecución, cómo era la relación entre los fieles con los pastores en tiempos de persecución. ¿Cuáles eran los grandes pecados en tiempos de persecución? ¿Ustedes cuál creen que sea la máxima tentación cuando hay persecución? Negar. Se llamaba apostasía. Y hubo muchos apóstatas, se les llamaba caídos. Algunos hacían trampa, se los voy adelantando la materia. Algunos hacían trampa y pagaban. Apúntame que yo ya sacrifiqué a los dioses y así me salvo. Fíjense, ya había trampas entre los cristianos. O sea, se les decía, para que muestres que eres fiel al emperador, dale culto, pon estos granos de incienso delante de adora al emperador o adora a un dios pagano. Con eso demuestras que no eres cristiano. Y algunos no se atrevían y eran castigados. Otros apostataban, sí. Y después el problema era qué hacer con los apóstatas. Pero otros eran fingidos, o sea, ni ponían incienso, porque yo no puedo dar culto a nadie que no sea Dios. Pero tampoco se negaban porque los podían castigar. Entonces pagaban un certificado donde decían, yo tengo uno, no sé si lo puse en el libro, pero lo tengo yo pero yo tengo una copia, a ver si luego lo traemos, de un certificado, se llamaba libelo. Yo pago una cantidad, el libelo, con eso me libera, ya me dice que yo ya sacrifiqué. Se llamaba los libeláticos. Cuando pasó la persecución, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué problema? Porque quedaron fuera de la iglesia quien apostataba. Esos no apostataron, pero fingieron. ¿Qué castigo les vamos a poner para reconciliarse con Dios? San Cipriano actuó en toda esa temática. Él mismo fue mártir y nos escribió muchas cartas valiosísimas ahora, y yo recogí aquí las que se refieren a la Eucaristía. De hecho, fue el primer documento que escribió alguien solo dedicado a la Eucaristía, una carta de San Cipriano, la carta 63. Te lo voy adelantando en la materia también, nomás con cosas curiosas, ¿no?, de la patrística. Fíjense que había quienes celebraban la Eucaristía sin vino, solo con agua. ¿Por qué? Porque como estaba la persecución muy grande, yo no quería que mi vecino, mi compañero de trabajo se diera cuenta de que tomé vino muy temprano. Olían el vino, ya ven que el vino se... Entonces, por miedo a que me castigaran por ser cristiano, sí tengo que ir a la Eucaristía, pero se les ocurrió, vamos a usar pan y agua. Y no era, o sea, no era válido, dice aquí San Cipriano, por esto y por esto y por esto nuestro Señor celebró con vino y no se puede celebrar sin vino, y sean prudentes, pero tampoco tengan miedo, muéstrense como cristianos, van a negar a nuestro Señor, van a negar que son cristianos, en fin. Él mismo exhorta al martirio, incluso aceptarlo, no buscarlo. Y él mismo fue mártir. Primero huyó en una primera persecución y después fue mártir. Ahí sí lo vamos a estudiar por lo valioso que nos ofrece. La próxima pero los apóstatas, gracias. Por miedo también se condenan. Pues es que si no... Sí, es pecado. Ahora, San Cipriano era tan buen pastor que él puso, y a San Cipriano lo seguimos en la iglesia mucho, él puso que al final de la vida el apóstata podía ser reconciliado con Dios.
Porque ahora se dice, en peligro de muerte, todos pueden ser absueltos. Sí, por Dios. ¿Saben? Esa regla es norma. No, Sí, sí. Peligro de muerte, aunque no esté en comunión con la iglesia, un católico bautizado puede recibir la absolución. Claro. Sea asesino, sea adúltero, sea como sea. Lo que